Una ventana con vista a la actualidad internacional. En Café Global, con Unai Amenábar. Continuamos, amigos, a las 4:21 de la tarde aquí en Caracas, Venezuela, con Café Global. Y el fenómeno de la persecución religiosa, particularmente la violencia dirigida contra comunidades cristianas en Nigeria, representa actualmente una de las crisis humanitarias más graves y complejas del panorama global, con profundas raíces que mezclan factores religiosos, territoriales y también económicos. Para ayudarnos a entender las causas de esta escalada de violencia, sus implicaciones geopolíticas y el impacto en la seguridad regional, contamos hoy con la presencia vía Zoom de Agustín Berea. Él es académico de la Universidad Iberoamericana, especialista en temas de seguridad, maestro en estudios de Asia y África y doctorante de la prestigiosa Universidad St. Andrews. Bienvenido, Agustín, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Café Global. Te saluda Unai Amenábar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Unai? Gusto en saludarte. Igualmente, igualmente. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia de dónde nace esta situación en Nigeria, que está dando como resultado la persecución de cristianos. Bueno, el contexto es que la mayoría de los incidentes que involucran a comunidades mayoritariamente cristianas son, o de las que escuchamos, están en el norte de Nigeria. Sí. El norte de Nigeria está en una región que se llama el Sahel. El Sahel antes era una región que permitía un poco más de comunidades asentadas, rurales, digamos, campesinas que se dedicaban a la agricultura, Ujú. pero por causa principalmente del cambio climático, el Sahel ha ido en un proceso de desertificación muy acelerado. Mm. Y lo que eso ha causado es que las comunidades, principalmente cristianas agrícolas, están compitiendo por muy pocos recursos con comunidades principalmente pastorales musulmanas. Mm. Entonces, este tema de violencia contra comunidades cristianas se enmarca en un proceso ya de por lo menos 20 años de competencia por recursos muy escasos a causa del cambio climático en la zona del Sahel, que es esta zona que queda entre el desierto del Sahara Ujú. y la zona tropical de África. Y entonces sí, es principalmente este tema, comunidades agrícolas cristianas compitiendo por recursos muy limitados con comunidades pastorales musulmanas. ¿Son cristianos católicos o anglicanos, evangélicos? No sé, ¿tienen alguna característica dentro del cristianismo estos cristianos que están siendo perseguidos? Em, no, bueno, la mayoría de los grupos son católicos Sí. porque también son comunidades que se cristianizaron con el proceso de colonización en el centro de África, que Ujú. fue mayoritariamente liderado por Francia, pero también hay comunidades anglicanas o, bueno, protestantes de forma más general, pero sí, Sí, la mayoría son católicas. Y sí, creo que es importante también sí. mencionar que no es un tema de persecución de índole religiosa, Mm. sino un conflicto que tiene muchísimas aristas, entre ellas la religiosa y la comunitaria y la étnica, que sí resulta en esta perspectiva de que sí, mayoritariamente musulmanes peleándose con mayoritariamente cristianos, pero tiene que ver más con sus bases económicas que con sus bases religiosas. Estamos hablando más de un conflicto entonces económico y por recursos que por un tema de persecución religiosa como tal. Esa es Sí. mi opinión. Y también mencionar que hay otro elemento muy importante que lo ata a la geopolítica mundial, y es el tema de que en Francia, que era el principal garantizador de la seguridad en esta zona que se llama el Sahel, Ujú. tenía una presencia militar permanente Ujú. desde principios de los 2000 en el marco de la guerra contra el terrorismo, y en 2022 se salió. Mm. Estados Unidos también se salió del Sahel en 2024 y después de eso detuvo la ayuda económica a Nigeria y a otros países del Sahel. Entonces también por eso es que de repente vemos esta explosión de incidentes, porque sí, en efecto, habían como esas redes que por lo menos permitían mantener un mínimo de seguridad en la región, pero con la salida de Francia y de Estados Unidos y después que Estados Unidos dejó de proveer ayuda económica a estos países, y eso incluye Nigeria, Níger, Chad, Ujú. Burkina Faso, Mauritania.
y Mali, y todos esos países han pasado por procesos extremadamente violentos en los últimos 2 años por estos motivos. Tenemos aquí nuestras notas de producción que por una parte está la acción del terrorismo yihadista históricamente representado por Boko Haram y su facción escindida, el Estado Islámico en la provincia de África Occidental, y estos grupos concentrados principalmente en el noreste atacan iglesias, secuestran a mujeres y niños con fines de esclavitud o conversión forzada y buscan imponer un califato basado en su interpretación radical de la Sharia. Eso es así en los, digamos, en los últimos tiempos ha venido ocurriendo eso, que está el grupo, este grupo islámico yihadista, el Boko Haram, estaría detrás de todas estas acciones y en todo caso, ¿qué estaría buscando? ¿No? Sí, grupos que el término sería islamista o de Islam político radical, Ok. como Boko Haram, que literalmente significa o se deriva de la idea de prohibir la educación de estilo occidental. Ciertamente está activo y hace este tipo de actividades como los secuestros y este tipo de ataques sobre comunidades pequeñas, pero Boko Haram está principalmente en el noreste de Nigeria. Bien. Boko Haram y Estado Islámico para provincia de West África, de África Occidental, están principalmente en el este de Nigeria. La mayoría de los ataques recientes han sido en el noroeste de Nigeria. Ok. En el noroeste de Nigeria no están tan presentes estos grupos islamistas. Lo que están presentes son unos grupos que el Estado nigeriano denomina como bandidos. Mm, También los tiene designados como grupos terroristas. La diferencia es que no tienen una ideología política ni se enmarcan dentro de una ideología global o una agenda política global. Em, También son extremadamente violentos, también secuestran a gente, pero mayoritariamente esos secuestros son para pedir rescates. mm, Y la mayoría de los últimos ataques contra escuelas mayoritariamente católicas han sido en el noroeste. Y eso se enmarca en un conflicto que en Nigeria se conoce como el conflicto de los bandidos, que son muchos grupos que han aparecido, sobre todo en el noroeste, y que son mayoritariamente nómadas de mayoría musulmana, pero sin un proyecto político. Exacto, eso te va a precisar sin un hilo conductor, digamos, un objetivo político o un objetivo religioso en particular, sino son grupos que actúan de manera aislada entre sí. Ujú. Sí, y a pesar de eso también están bien armados, han plantado explosivos cerca de la capital. Abuya queda más o menos en el centro del país y ya como pasando unos 50 kilómetros de Abuya ya entras a la región del norte y pasando de ahí estos grupos a pesar de que no tienen jerarquías fuertes o sistemas organizacionales robustos, aún así han mostrado bastante capacidad de hacer ataques, incluyendo con explosivos, este tipo de secuestros masivos, pero sí, no, lo que quieren es dinero. Claro. Y una de las teorías es que sí, al parecer, por lo menos parte del contraterrorismo era que estos grupos militares extranjeros tenían ciertos acuerdos, no sé si militares o por lo menos económicos, para que los ayudaran a combatir a los otros islamistas, Mm. y ahora ya nadie les paga, entonces buscan tener esos recursos por otros medios. Claro, porque me dices que en un momento determinado tanto Francia como Estados Unidos se retiraron de esa región, sobre todo al principio de los 2000 y proliferaron todos estos grupos de una manera pues mucho más anárquica y muy violenta. ¿Por qué se retiraron? ¿Cuál fue el argumento para decir ya yo no intervengo más en el norte de Nigeria, me olvido de eso y me ocupo de otras regiones del mundo o de mis propios problemas internos? No sé. ¿Qué los motivó a esa retirada? El principal actor en esto se conoció como la Operación Barkhane, Ujú. y el principal actor y contribuyente financiero y de tropas era Francia, y sí que estaban muy activos en toda la región. Pero desde hace como del 2018 para acá empezó a haber mucho, y todavía existe esta discusión en Francia de si las presencias militares, o, bueno, los involucramientos en el extranjero son solo un gasto de recursos públicos, que es también una discusión que vemos en Estados Unidos.
Pero en Francia había esta discusión, llega la pandemia Mm, y en el contexto de la pandemia es que el gobierno de Francia decide ya retirar a sus tropas del Sahel y en efecto para 2022, cuando justamente íbamos saliendo de la pandemia, es que se retiran mm, por esta idea de que hay cosas más importantes para dedicar esos recursos. Estados Unidos también tiene esas mismas discusiones de que hay que dejar de gastar en aventuras extranjeras, pero también creo que se enmarca más en una política de Trump, de el famoso America First, y de sacar tropas del extranjero, sí. pero puedes decir que es más o menos el mismo fenómeno. Claro, ocuparse de sus problemas internos y no ocuparse de algo que les queda muy lejos y muy extraño a su cotidianidad. Estamos conversando el día de hoy a propósito de la persecución de cristianos en Nigeria, que ya nos decía nuestro entrevistado Agustín Berea, que más que persecución por razones religiosas, tiene más que ver con un tema económico y de control territorial. Ahora, Agustín, no dice que esos grupos están muy bien armados. Si no tienen los recursos, no tienen el dinero que les venía a lo mejor de estos países y no tienen el apoyo militar, ¿de dónde llegan las armas? ¿Quién se las provee? ¿Quién paga por eso? Porque evidentemente tener un grupo armado es costoso. Alguien tiene que estar poniendo el dinero. Esta es una de las cosas más fascinantes que uno puede estudiar en el ambiente de los sistemas transnacionales de tráfico de drogas y de grupos terroristas y grupos militantes, y tiene que ver con que la región del Sahel, estos mismos grupos, Ujú, una de sus principales fuentes de ingresos son el tráfico de drogas mm, y el tráfico de minería ilegal. También en la zona de la zona del Sahel sale mucho oro. Ese oro lo intercambian por cocaína, lo intercambian por heroína, por precursores químicos que van destinados hacia Europa. mm, Y a veces digamos que hacen un intercambio de recurso natural por drogas y luego esas drogas las cambian por efectivo con mafias europeas principalmente. Y luego ese efectivo lo utilizan para pagar armas de los distintos conflictos, especialmente de Medio Oriente y de Centro de Asia. Muchas armas que salen de Irak, de Afganistán, de Siria, de Libia y que llegan al Sahel. Entonces el Sahel se ha vuelto este centro de intercambio, es como un gran mercado transnacional donde llegan los excombatientes de distintas guerras del mundo, los cárteles ujú. y los narcotraficantes de Europa. Es una cosa sumamente complicada y hay que mencionarlo cuando se salió Francia y Estados Unidos, quien llegó es Rusia. Y entonces Mm. Rusia, creo que también, Rusia y Turquía les están también entrando a ese mercado Sí. también. Son las 4:34 de la tarde aquí en Caracas. Agustín, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso me gustaría, abordando este mismo tema, en primer lugar, el tema del tráfico de personas, tú me dices que secuestran niños como moneda de cambio. Pero ¿a quién le piden ese dinero? A sus familiares, porque pareciera que son familias muy humildes, muy pobres. No creo que sean sus familiares los que vayan a pagar el rescate. ¿Quién paga el rescate en caso de que se pague? Y luego podrías formar estos niños, estos jovencitos, parte de redes de tráfico de personas que sean esclavizadas laboralmente, esclavizadas sexualmente, etcétera, en otros países del mundo. Al regreso seguimos conversando acerca de este tema y me interesa también saber, bueno, la comunidad internacional, ¿qué está haciendo? ¿Está haciendo algo? Bueno, al regreso de la pausa seguimos conversando más acerca de la situación en el norte de Nigeria con esta persecución de cristianos. Ya vemos que no es solamente una persecución religiosa, sino por razones económicas y territoriales. Y lo estamos haciendo con Agustín Berea, académico de la Universidad Iberoamericana y doctorante de la Universidad de St. Andrews. Ya venimos con más de Café Global. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Arenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Laboratorios Elmore tiene más de 65 años brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria a través de distintos productos que ya tú seguramente conoces. Yo quiero hablarte de Liolactil. ¿Y por qué hablarte de Liolactil? Pues es un probiótico absolutamente bien documentado. Es un verdadero probiótico que equilibra la microbiota intestinal. Es de origen humano. Y además contiene 1.500 millones de unidades formadoras de colonias de UFC del Lactobacillus rhamnosus. Y vienen dos cómodas presentaciones. Por una parte está la versión en sobres para disolver en cualquier líquido, ideal para los más pequeños de la casa o para las personas mayores que a lo mejor tienen algún tipo de dificultad para tomar cápsulas. Y están luego las cápsulas de 250 miligramos para los adultos, que es absolutamente cómodo y lo puedes llevar a cualquier parte y tomarlas en el momento en que más te convenga. Así que si estás buscando un buen probiótico para equilibrar tu microbiota intestinal que te permita estimular el sistema inmunológico, busca Liolactil de Laboratorios Elmore. Como siempre te digo, si notas que no está haciendo el efecto deseado, suspéndelo y consulta al médico. Es Laboratorios Elmore.
Economía global. El movimiento de los mercados y sus efectos en el mundo. Café Global con Unai Amenábar. Bueno, en esta oportunidad, más que de economía, estamos hablando de conflictos sociales, religiosos, territoriales que se están presentando desde hace algún tiempo en Nigeria, pero con énfasis sobre todo, con mayor fuerza en los últimos 20 años. Lo hemos enmarcado en lo que se conoce como la persecución de cristianos en Nigeria. Y lo estamos haciendo con el profesor Agustín Berea. Él es académico de la Universidad Iberoamericana, especialista en temas de seguridad, maestro en estudios de Asia y África y doctorante en la Universidad de St. Andrew. Y habíamos dejado pendiente para esta segunda parte, Agustín, hablar sobre el tema económico, el tema de los recursos, porque buena parte nos decías que este secuestro de niños, de escolares, que a lo mejor se llevan en una sola escuela a lo mejor a 200 niños y niñas, tiene que ver con la posibilidad de lograr un rescate de esas por esos secuestrados. Pero bueno, ¿quién paga eso del rescate? Porque las familias, por lo general, son familias campesinas, muy humildes, que no tienen seguramente el dinero como para poder pagar el rescate por esos niños. Forman parte esos niños también de bandas de crimen dedicadas al tráfico de personas, bien sea con fines de explotación laboral o de explotación sexual. No sé, cuéntanos en ese caso qué está ocurriendo y qué hay detrás de todo eso. Sí, sí, ciertamente muchas veces estas son familias pobres, muchas veces los ataques de hecho son en contra de escuelas que son técnicamente escuelas privadas, pero suelen ser como escuelas de beneficencia. Mm, Entonces, a donde las familias más pobres mandan a sus hijos a estudiar en estas zonas rurales. En efecto, las familias quizá no tienen el dinero. Para dar un contexto, aproximadamente un rescate de los bandidos de Nigeria te cuesta como $2,000, mm, que es una cantidad sustancial, pero es pagable, quizá no para la familia, pero parte del tejido social en Nigeria tiene que ver con las familias extendidas. ok. Entonces, la familia que vive en el norte de Nigeria, del noroeste, muy probablemente tiene familia extendida también en Abuya o en Lagos, que son las principales ciudades. Entonces, muchas veces los pagos se logran a través de estas redes de familias extendidas, pero también, como bien lo mencionas, al final muchos de estos secuestrados terminan siendo parte de redes de tráfico de personas. Decíamos antes del corte Ujú. que estos grupos están vinculados también a grupos de crimen organizado, incluyendo tráfico de drogas, y son los mismos grupos que hacen no sé cuál sería el término correcto de coyotes, les decimos en Sí. México, que son los que pasan Sí, a los gente del... traficantes de drogas o traficantes de personas o de armas, de lo que sea traficable, ellos lo trafican. Exacto, y son los mismos que hacen este proceso de tráfico de personas hacia Europa. Mm, Entonces, para eso no hay mucho, digamos que el paso, ya tienen el know-how, ya tienen el mercado. Simplemente muchos les pagan por cruzar y a otros los llevan a las fuerzas. Quizá no a Europa, pero también muchos de ellos terminan en zonas del este de África o en el Golfo Pérsico, en muchos de estos países de las monarquías del Golfo. ujú. Y sí, mucho tráfico de personas Sí. y también el negocio se estima que al año produce 1,5 mil millones de Wow, dólares qué en locura. secuestros y rescates en toda la zona del Sahel. Bueno, volvemos otra vez al tema religioso. Entendemos que muchas de estas escuelas son escuelas católicas o cristianas que vía la caridad pues prestan este servicio a sus comunidades bueno, luego son objetos de este tipo de procedimientos. La comunidad internacional, ¿por qué uno, por lo menos en nuestros países, pareciera que no existe esa información, que no se le presta atención o que no se hace lo suficiente? No sé si es por la lejanía geográfica o pudiera haber algo detrás de eso, pero uno ve cualquiera de los grandes noticieros a lo largo y ancho de todo el mundo y ese tipo de temas no se tocan, no se abordan, como si no existieran, ¿no? Creo que, bueno, y esa es una opinión quizá muy personal, Sí. pero me parece que lo que nos falta es unir los puntitos. Mm, No sé si recuerdas hace no demasiado tiempo que hubo un proceso de violencia muy intensa en Ceará, en Fortaleza, en Brasil. sí.
No es coincidencia que Fortaleza es la ciudad que te queda más cercana para salir hacia el Atlántico. Mm, La mayoría del tráfico de drogas que sale de Latinoamérica hacia África para después llegar a Europa sale de Ceará y se conecta justamente en el Sahel. Ahí es donde se hacen la mayoría de las transacciones. Digamos que Comando Vermelo de Brasil no lleva la droga directamente a Europa, sino que la transporta a África, muchas veces a Cabo Verde o a Mauritania, sí, de ahí la internan y ya de ahí la pasan hacia el norte. Y entonces sí, muchas veces no lo vemos porque no tenemos la imagen global, pero ciertamente es algo que nos afecta a todos. claro, claro. ¿Y el Y la gobierno de comunidad... Nigeria ¿Mm? tiene fuerza, tiene posibilidad de combatir este tipo de grupo de bandidos o queda un poco de manos atadas y los deja un poco a su suerte a todos los habitantes de ese norte de Nigeria? Sí, es un país, el problema es que Nigeria es un país extremadamente grande. Estamos Mm, hablando de 270, 280 millones de personas. Y sí, y territorialmente es muy grande. Y es un sistema federal. Y en ese sentido sí es muy distinto, digamos, la cultura, las lenguas. No todos hablan las mismas lenguas. Las del norte es que las del sur. En el sur hay más cristianos, en el norte hay más musulmanes. Entonces muy diverso y es un país muy grande. Las Fuerzas Armadas nigerianas son capaces, pero tienen demasiadas cosas que hacer. claro, Están, tienen demasiados frentes. En el sureste hay grupos separatistas, en el suroeste también hay grupos separatistas, en el noreste tienes a Boko Haram y en el noroeste tienes a los bandidos. Y ya nada más de darte la lista ya puedes claro, ver que es agobiante. Entonces sí, ya sin este apoyo extra que recibía especialmente de Estados Unidos y de Francia, sí. ha ido dejando ciertas batallas que ya prefieren no pelear. Y Para dar sí, el algunos datos, Agustín, el tamaño territorial viene siendo parecido al de Venezuela, casi 1 millón de kilómetros cuadrados, pero estamos hablando de 10 veces la población de Venezuela. O sea, 200 y pico millones de personas, nosotros tenemos rondando los 30 millones de habitantes en Venezuela, o sea, se hace bien compleja la situación, además con, como dices tú, pues un sistema federal donde hay distintas etnias, distintas lenguas, distintas realidades, seguramente en cada uno de los puntos geográficos de Nigeria. Agustín, muchísimas gracias por habernos dado estos minutos y haber bueno, ilustrado a toda nuestra audiencia acerca de un conflicto que deberíamos prestarle mucha más atención a un continente que regularmente luce como bastante olvidado para las noticias, al menos en esta parte del mundo. Muchísimas gracias. No, un gusto. Y espero que podamos seguir Claro platicando que para sí. conectar los Sí, puntos. señor, porque hay mucho que tejer en todos estos temas y qué bueno que tengamos gente como tú para ilustrar también a nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Era Agustín Berea, académico de la Universidad Iberoamericana, especialista en temas de seguridad, maestro en estudios de Asia y África y doctorante en la Universidad de San Andrew. Son las 4:55 minutos.